Antes de empezar a hablar de ciclo menstrual, la mujer, digamos que tiene varios órganos que son muy receptivos al ciclo menstrual. Eso no quiere decir que los demás no lo sean, solo que no hay suficiente información. Entonces, vamos a ver cuáles serían los principales órganos que sufren cambios de manera mensual, casi mensual. Son 5. Ay, ¿a poco no lo saben, chicas? ¿A poco no saben Las su glándulas mamarias. Ok, la mama. Te fuiste por el que menos cambia. Ok. ¿Cuál otro? ¿El óvulo? El ovario. El óvulo es la célula. Ovario es el órgano. Ay, sí, cierto, pero... El útero. El útero. Muy bien. ¿Las trompas? No, las trompas casi no. Empieza. Hay dos. Uno que tiene que ver con el útero, que es el útero, pero en otra parte. El cervix. El cervix. Y el otro, que es un agujero, conducto musculomembranoso. La vagina. La vagina. Entonces, esos son los 5 ciclos que vamos a ver. Ovárico, uterino, cervical, vaginal y mamario. Cada uno de esos va a ser estimulado por una u otra hormona. Ahorita vamos a ver cuál y cuál. Eso no quiere decir que no hay otros órganos que se vean afectados. Sí los hay. Por ejemplo, si no mal recuerdo, en la parte de la primera parte del ciclo menstrual, la mujer tiene más tendencia a hacerse esguinces y lesionarse de manera deportiva por esa hormona que se está liberando. También hay más factores, pero no se ha terminado de descubrir y la verdad no hay tantos artículos. De hecho, según yo me iba a meter a ver eso, pero la verdad me dio flojera de leer más tiempo en la computadora. Entonces, vamos a empezar ahora sí con ciclo menstrual. Vamos a hablar del ciclo menstrual perfecto. Nadie tiene un ciclo menstrual perfecto. De una vez se lo dejo claro, nadie. Pueden tener uno quizás, dos, pero cuando llegas, ¿cómo es tu ciclo menstrual? Regular. Ah, dime qué es regular. 28 días. Ajá. Cantidad de sangrado, cuántos días. Ahorita vamos a ver, y hay una alumna que sí se enojó conmigo de, ay doctor, ¿me va a decir que yo no sé de menstruación? Pues sí, aunque le hayas tenido 28, 22, 23 años, si nunca se ha hablado, pues no sabes qué es lo normal. Entonces, vamos a ver. El ciclo menstrual se va a dividir por tiempos. Y por eso les digo, esto es un ciclo menstrual utópico. Ese es el ciclo menstrual que siempre se van a encontrar en los libros. Sin embargo, no es el ciclo menstrual real. Se me choca la... El ciclo menstrual utópico, ¿cuántos días tiene? 28. 28, ¿no? ¿Y qué es lo que lo divide en la primera mitad y segunda mitad? Que incluso lo vimos un poquito en listo. ¿Cuál es el evento que dice? Esta es la parte de adelante y esta es la parte de atrás. La ovulación. La ovulación, muy bien. La ovulación no es ni de la primera parte ni de la segunda. Es la frontera, es la mitad, es lo que divide a ambas partes. Entonces lo voy a poner aquí como un rectangulito. Y esto sería la ahí no, la siento para el otro lado. Sí. Ahí está. Esta sería la ovulación. Entonces, hay algo aquí antes y hay algo acá después. Vamos a empezar a ver el ciclo ovárico. Vamos a empezar como por el más difícil porque es el que liderea todo y de ahí nos vamos a ir a los demás ciclos. Entonces, ovárico. ¿Se acuerdan que si yo, antes de saber fisio, le sacaba una biopsia al ovario de la mujer, qué cosas le podía encontrar?
¿Qué le voy a encontrar? ¿A poco le voy a encontrar un alien? Lípidos. Ah, pero ¿qué fórmula? Si en el hombre teníamos túbulo seminífero, en la mujer vamos a encontrarle Los folículos. los folículos. ¿Y qué folículos le puede encontrar a la mujer que ya tiene ciclo menstrual? Los cuerpos rojos. Bueno, eso ya es después. A ver, vamos, es folículo primario, secundario, de Graft, cuerpo rojo, cuerpo amarillo y cuerpo blanco. Ujú. Ahora vamos a empezar a ver en qué momento del ciclo menstrual voy a encontrar qué tipo de cosa. El ciclo ovárico en la primera mitad, ahorita le voy a poner nombre a la primera mitad, ¿eh? La primera subparte de la primera parte se va a llamar fase de reclutamiento. O reclutamiento, así lo pueden encontrar. En la fase de reclutamiento, ¿qué va a suceder? Va a empezar a liberarse. Vamos aquí. Y esto lo voy a empezar a hacer con colorcitos. Vamos a empezar con verde. FSH es verde, ¿eh? Entonces, en la fase de reclutamiento, que la fase de reclutamiento va a pasar aproximadamente del día 27 del ciclo anterior, aquí pongo, del día 27 del ciclo anterior hasta aproximadamente el día 7, sería la fase de reclutamiento. Y en la fase de reclutamiento, vean, ¿qué le está pasando a la FSH? Está empezando a aumentar. No había nada y empieza a aumentar la FSH. Ahora, para que quedemos más claros, voy a cambiar el colorcito al reclutamiento. Pongámoslo... Ay, se cambió el color. Entonces, en esta fase de reclutamiento que vimos que es del día 27 del ciclo anterior, por eso le pongo menos 27 al día 7 de este ciclo. Aquí, ¿qué va a pasar? Se van a reclutar muchos folículos primarios. Dependiendo en dónde lo lean, hay libros que dicen que se reclutan 40 folículos primarios y otros que lo ponen en 1000. Y estos se van a reclutar en ambos ovarios. Entonces, se empiezan a reclutar los folículos primarios. ¿Cómo vamos a decir quién gana esa fase de reclutamiento? Que se los acabo de mencionar, es el folículo que produce más ¿qué cosa? Estrógenos. Más estrógenos. Entonces, voy a empezar a poner de otro color, vamos a dejarlo en rosita, aquí el estrógeno. Entonces, fíjense, la FSH va a empezar a ayudar a que se produzcan estrógenos. Entonces, aquí está estrógeno. Específicamente, el 17 beta estradiol. Hasta aquí vamos bien. Entonces, ¿qué pasa? Dicen, bien, mis queridos folículos primarios, es hora de pelear, mátense entre ustedes y el ganador va a ser ovulado. Entonces, en esos, ¿qué serán? Son 7, 8. En esos 8 días se empiezan a pelear y de ahí va a salir un ganador y por ende va a saltar a la siguiente fase de mi ciclo ovárico. Bueno, no es mi ciclo porque yo no tengo ciclo ovárico. Del ciclo ovárico, que vendría la selección. Lo voy a poner acá abajito para que no se me amontone. Selección. Aquí en la selección ganó un folículo. Y ese folículo, si ganó, ¿en qué día evolucionó?
Folículo secundario. Muy bien, entonces aquí solamente hay un folículo secundario. ¿Solamente en cuántos ovarios? Uno. El ovario no es como de, ay, hoy me toca a mí el ovario izquierdo y el próximo mes a ti el derecho y somos amiguis. No, la fregada es de muerte y libertad. Entonces, cada mes pelean los dos ovarios. Puede haber rachas de que gane derecho, 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 izquierdo, derecho, 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 izquierdo. No sé si me voy explicando. No es como de, este mes es derecho, este mes es izquierdo, este mes no es competencia, a ver quién produce más. Entonces, hay un folículo secundario, es el que ganó. Y ese nada más está en un ovario. Y este se va a dar del día 7 al día 9 del ciclo. Del día 7 al día 9 del ciclo. ¿Qué le va a estar pasando al FSH y el LH? Digo, al FSH y a el estrógeno. ¿Se van a seguir aumentando o ahí se van a quedar? Aumentan. Todavía aumentan más, ¿no? Entonces, miren, aquí está. Aumenta y la FSH sí sigue aumentando. Pero ¿a quién le importa que aumente? Me importa cómo estimula a quién. Al estrógeno. O sea, aquí no me importa tanto la FSH, me importa más el estrógeno, aunque sea el FSH quien empezó todo el caminito. Sigamos bien aquí. Cierto. Y ahora sigue la etapa de dominancia, que es del día 9 hasta el día 12, 13 más o menos. En esta dominancia, ¿en qué estará el folículo? De Graf. Aquí está en folículo de Graft. O maduro también le ponen. Entonces, aquí está el folículo de Graft. Dijimos que es del día 9 al día 12, día 13 más o menos. 9 al día, aquí ponemos 12 o 13. Porque recordemos que este es el día 14. Entonces, ¿qué le va a suceder otra vez? La FSH sigue aquí y vean cómo está el estrógeno. Está súper alto, ¿no? Está muy, muy elevado esto. Hasta aquí vamos bien. Esta primera parte del ciclo ovárico está, número 1, a nivel histológico. ¿Qué hay? ¿Qué hay a nivel histológico? ¿Cuerpos o folículos? Cuerpos. Folículos. Folículos. Se llama fase folicular. Por eso dije, ¿y cuáles son las fases de la folicular? Reclutamiento, segmentación, digo, sí. El reclutamiento, selección y dominancia. Y ahora, por la hormona. ¿Qué hormona está dominando aquí? El estrógeno. Estrógeno. ¿Es fase folicular o fase estrogénica? O primera mitad, si se quieren ver muy, muy simplones. Entonces, fase estrogénica hace referencia a quién? A nivel hormonal. Y fase folicular hace referencia a nivel histológico. ¿Puedes repetir esa última parte, doctor? Es que no escuché bien. Fase folicular es a nivel histológico y fase estrogénica es a nivel hormonal. ¿Hasta aquí dudas? ¿Esa es una fase de dominancia? No, la fase de dominancia es parte de la fase folicular o de estrogénica. Ah, ok, gracias. La fase folicular se divide en reclutamiento, selección y dominancia. ¿Para qué es todo este rollo? Por eso,
Por eso se le puso folículo estimulante a la hormona, porque está estimulando a los folículos a que crezcan, a que cambien. Ahora vamos a ver el tercero en discordia. Y el tercero o la tercera en discordia va a ser la LH, que la voy a poner de azulito. La LH, miren, está aquí abajo, está aquí abajo, está aquí abajo, está aquí abajo, está aquí abajo. La LH es como cuando ustedes se quieren, bueno, no es dar a desear, pero cuando ponen ciertas condiciones para salir con alguien, ¿no? Entonces llega alguien y dice, a ver, ¿quiere salir conmigo este sujeto? Pues bueno, va en medicina. Ah, ok, así va la curvita. Tiene que llegar a este punto para que yo salga con él. Estudió medicina, va. Es aplicado, va. Tiene responsabilidad afectiva, ¿no? Pues ya llegó hasta acá, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Sí salgo con él. Entonces, ¿qué está buscando el estrógeno? Está diciéndole al LH, ven, sal conmigo, ven, soy buen partido, ¿no? Eso es lo que anda buscando el estrógeno. ¿Estimular a quién? A la LH. Entonces, por eso, si se dan cuenta, el pico de LH llega como el día 23, como el día 13. Porque 12 a 24 horas después de este pico de LH, ¿qué va a suceder? La ovulación. ¿Qué día dijo que era el pico de la LH? Son 24 o 12 horas antes de la ovulación, o sea, el día 13. Ah, vale, gracias. Sí, porque en algunos libros dicen que, pico y automáticamente ovula. No, es el pico y después ovula. ¿Sigamos bien? Sí, doctor. Siguiendo este ejemplo de, es médico, tiene carro, tiene responsabilidad efectiva, sales con él y descubres en la primera salida que el cabrón tiene mamitis. Entonces, ¿sabes qué? Mejor me voy. Ay, me equivoqué de color. Y haces esto, ¿no? No, pues ¿sabes qué? Mejor no. Y te vas a tu casita y no lo vuelves a ver. Eso es lo que hace la LH. La LH, lo único que va a hacer en el ciclo de la mujer, llega, le pega, porque literalmente le pega al folículo de Graf para que se rompa y ya. Su única función es llegar y romper. Tan tan se acabó. Sigamos bien hasta aquí. Sí, doctor. Entonces, bien, y ya nada más se queda poquito y luego desaparece y luego vuelve a reiniciar. Incluso hay mujeres que saben que van a ovular porque les da calor. ¿Por qué? Porque si la LH se está liberando de 0 a 100 en poquitas horas, ya dijimos que estaba atrás del centro regulador de la temperatura, luego hay mujeres que es como de, como que ya me va a bajar porque hasta sienten que tienen mucho calor de repente. Digo, también es cuestión de ponerse a observar su propio cuerpecito, ¿no? ¿Qué pasó, Daniela? Entonces, por eso a las mujeres que intentan concebir, les dicen que se tomen la temperatura, bueno, antes de despertarse en las mañanas. Sí, eso tiene que ver con con saber cuándo va a ovular. Porque hay unas tablitas, a mí no me gusta ese método, pero bueno, es de medicina de la reproducción. Cuando tienen la temperatura más elevada, significa que van a ovular de 12 a 24 horas después. Entonces, básicamente, si elevan la temperatura, no me acuerdo si es medio grado, la que se eleva, básicamente es para que le digan al hombre, órale, campeón, deshazte, porque ese es el momento para. Y a quien pregunta, entonces, ¿la LH solamente es para liberar la ovulación? Sí, solamente sirve aquí para liberar el óvulo, para romper el folículo de Graf en el cúmulo óvulos. Esa es su única función. Una función que si sale mal es una enfermedad, que ahorita la hablamos. Hasta aquí ya quedó súper ultra mega claro la primera mitad. Okay. Sí, doctor.
Entonces, si el folículo de Graf truena, ¿después en qué se convierte? Cuerpo rojo. En cuerpo rojo, que el cuerpo rojo dijimos que duraba de 12 a 24 horas. Entonces fue el día 14, pues a lo mejor acaba el día 15. El cuerpo rojo. En este momento, ¿el cuerpo rojo dijimos que puede hacer hormonas o todavía no? Todavía no, ¿verdad? Entonces, ¿qué le pasa al estrógeno? Desciende. ¿Y qué le pasa a la FSH? Desciende. Pero después viene ¿quién? Que dura de 9 a 11 días. El cuerpo lúteo. Cuerpo lúteo, este es el que ando buscando, el cuerpo lúteo o amarillo, que si dura de 9 a 11 días, vamos a ponerle en 11, en el ciclo ideal, va a durar del día 15 hasta el día 26, porque dijimos que este dura 9 a 11 días. Y ahora sí, el cuerpo lúteo produce una hormona llamada de 21 carbonos, Testosterona. progesterona. Entonces aquí vamos a ver la progesterona de naranja. Aquí no había prácticamente nada o casi nada de progesterona. Cuando el cuerpo rojo deja de ser cuerpo rojo para ser amarillo, vean qué pasa. La progesterona sube. ¿Y qué creen que le haga la progesterona a la FSH? ¿La va a activar o la va a inhibir? La inhibe. La inhibe. Entonces, ¿qué le pasa al FSH? Porque ahora la progesterona la está inhibiendo. La progesterona sí actúa como la testosterona y entre más progesterona, menos GnRH, LH y FSH. ¿Sí me van siguiendo hasta aquí? Sí, doctor. ¿Qué le va a pasar también al estrógeno? El estrógeno va a disminuir, pero no va a llegar a cero, va a ser como que esto. Y la progesterona va a hacer esto. Llega a un pico máximo, se queda aquí en una mesetita, y cuando el cuerpo amarillo se muere, ¿qué le empieza a pasar? Pues se deja de producir. Y como más o menos en qué día se deja de producir por completo, en el día que 27, y empieza acá otra vez a subir porque ya no hay nadie que inhiba a la FSH. Dejo que procesen la información, que se les ocurran sus dudas. En lo que copian voy al baño porque tomé como mucha agua, mucha agua. Entonces piénsenlo, denme un minutito y ahorita me dicen sus dudas. Ahora sí, dudas que tengan. Todo súper claro. Yo sí tengo una duda. Ajá. ¿Y el cuerpo blanco en qué momento va a estar? Número 1, el cuerpo blanco dijimos que duraba más o menos de 12, bueno, dura 2 días. Entonces, el cuerpo amarillo dura hasta el día 26. ¿En dónde está el cuerpo blanco? Aquí, del 26 al 28. Y como ya no produce hormonas, por eso tenemos, bueno, por eso está aquí el declive de todas estas hormonas. Porque ya no hay ni folículo y el cuerpo que está ya no sirve, por el que es cuerpo blanco. Y en el momento que está el cuerpo blanco, en el día 27, ¿qué destapa? Destapa la FSH y vuelve a empezar el ciclo. Entonces, esta segunda fase le puedo poner nombre debido a su histología y a su función hormonal. Si yo le pusiera por su histología, ¿cómo le pondría si acá fue folicular?
No le puedo poner amarillenta, entonces ¿qué le pongo? Corpuscular. Lútea. Lútea. ¿Cuándo vimos el corpúsculo aquí? Lútea. Ujú. Por eso la LH, ¿cómo se llama? Hormona luteinizante. ¿A quién luteiniza? Al folículo. Y si fuera ahora sí por su hormona, ¿cómo le puedo llamar a esta parte? Progesterona. ¿Progestágena o progestacional? O dije progestágena. Porque se libera, ¿qué? Progesterona. Entonces vamos a ver que ahora sí. La fase folicular, la fase lútea, fase estrogénica, fase progesterona, ya sabemos en dónde estamos ubicados. ¿Sí o no? Sí. Uy, sí, es así súper convencido. Entonces, ya con esto saben cómo debería funcionar el ovario y las hormonas. Todos los demás ciclos que vayamos a ver están en configuración de estas hormonas. La primera mitad del estrógeno y en la segunda mitad de la progesterona. ¿Sí o no? Ahora, imaginemos que no tienen un ciclo menstrual perfecto, como este. ¿Quién falla? ¿Quién es la parte así ultra, hiper, mega constante? ¿La fase lútea o la fase folicular? ¿Quién es así? Siempre constante. Folicular. Folicular, un voto para folicular. ¿Los demás qué? ¿Opinan? ¿Opinan? El último, ¿no? La fase que es constante es la lútea. Llueva, truene, relampaguee, el cuerpo lúteo dura de 9 a 11 días. ¿Cuál es la única ocasión en la que el cuerpo lúteo puede durar más? En un embarazo. Y en un embarazo, gracias a otra hormona que luego veremos, el cuerpo lúteo puede llegar a durar hasta 90 días. Pero en un ciclo normal dura de 9 a 11. De aquí, la fase irregular, la fase que les va a causar dolores de cabeza como mujeres, es la fase folicular. Y específicamente, ¿quién? La fase de reclutamiento. ¿Qué pasaría si en lugar de tener un reclutamiento de 8 días, tuvieran un reclutamiento de 4? Entonces empezaría en el día 27 y estaría listo en el día 3. Todo el ciclo se acorta, ¿sí o no? Entonces, pues ahí tienen un problema. ¿O qué pasa si la fase de reclutamiento agarra y se enlonga hasta el día 15? Todo el ciclo se desplaza, ¿sí o no? Van a decir, ay, doctor, porque van a decir, es que mi novio me ha dicho, yo lo leí en internet, me han contado, porque yo no lo he hecho, de que dicen que si tienes relaciones cuando estás sangrando, no te puedes embarazar. Trauma del día. El sangrado, lo vamos a ver al ratito, es en este punto, en el día 27, porque ya no hay soporte hormonal. ¿Qué pasa si alguna de ustedes tiene una fase de reclutamiento muy cortita? Y en el día 3 de este ciclo siguen sangrando, pero ya acabó el reclutamiento. Si en el día 5 sigue sangrando unas poquitas gotitas y dicen, pues bueno, estoy sangrando, pues dale, campeón. ¿Qué puede pasar? Los espermas pueden llegar a sobrevivir 5 días en la cavidad femenina. 5 días, ya estaba en la etapa de seguimiento, más otros 3, pues me da tiempo de sobra para que se ovule y se fecunde. Entonces, no, el hecho de estar sangrando no es seguridad de que no hay embarazo. Es menos probable, pero sigue siendo probable. Vamos bien hasta aquí. Ahora, aquí hay de dos. Bueno, más que nada. ¿Qué pasaría si la LH es ultra, super, hiper, mega exquisita y no quiere salir? ¿Qué va a seguir haciendo el estrógeno para intentar sacar a la LH?
¿Seguir aumentando? Va a seguir aumentando y aumentando y aumentando. ¿Y qué le pasa a ese folículo? ¿Crece o se hace pequeñito? Crece, ¿no? Crece. Y al crecer, dijimos que el folículo tenía células de la granulosa y células de la teca interna. Pregunta de examen, ¿quién genera el estrógeno? ¿La granulosa o la teca? La granulosa. La granulosa. Sin embargo, si el folículo está creciendo porque no es suficiente estrógeno para liberarlo, ¿quién también crece, aparte de las células de la granulosa? No puede crecer solamente células de la granulosa. ¿Quién crece con las células de la granulosa? Que está alrededor. La teca interna. La teca interna. ¿Y la teca interna produce qué hormona? La progesterona. No, la progesterona es la granulosa y ¿Testosterona? la testosterona. Entonces, si por alguna razón mi paciente no le llega al umbral del estrógeno, ¿qué va a hacer el folículo? Aventar y crecer más y liberar más estrógeno, ¿sí o no? Y al crecer y liberar más estrógeno, de manera colateral, está creciendo la teca interna y empieza a liberar testosterona, ¿sí o no? Entonces ya hay mucha concentración de estrógeno y de testosterona. ¿Y qué le hace la testosterona a la LH? ¿La inhibe o la activa? Inhibe, ¿no? Inhibe. Entonces, ¿esa paciente va a poder menstruar? ¿Va a poder ovular, perdón? No. 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 ¿Y qué le va a pasar a ese folículo de Graft que se hipertrofió y trató de dar lo máximo? ¿Se pudo romper? No. No. ¿Qué queda si no se rompe? No se rompió. ¿De qué está lleno el Un quiste. quiste? Y eso es la fisiología de qué? Del síndrome de ovario poliquístico. No se truenan los folículos de Graft porque no le llegan al umbral del estrógeno, de la LH. ¿Sí o no? Entonces, eso pasa, digamos, hoy, en el ciclo de este mes. Viene el que sigue, vuelve a pasar lo mismo y no truena. Vuelve a pasar lo mismo. ¿Qué hormona va a empezar a acumular la mujer que no le conviene? Testosterona. ¿Y qué cambios le van a dar la testosterona a la paciente con ovario poliquístico? Crecimiento de vello. Le va a empezar a dar el hirsutismo. Entonces, cuando les empieza a salir bigotito de más, les sale vello en los brazos. Aparte, la testosterona dijimos que se metía con el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1. Y eso le va a dar ¿qué cosa a mi paciente? Diabetes. Antes de diabetes. Resistencia a la insulina. Resistencia a la insulina. ¿Vieron El Gran Showman? La de Hugh Jackman. Veanla, es buena película, está bonita. Si no, mínimo en los promos vieron que había una mujer barbuda. O al menos vieron, bueno, no, está más complicada que la hayan visto esa, la del Callejón de las Armas Perdidas, Almas. La de Total, Guillermo del Toro, ¿no? la de Guillermo del Toro, está muy buena. Si les gusta el suspense, está muy buena. Pero bueno, el punto es de que ahí salen mujeres barbudas. La mujer barbuda, ¿qué tenía? Un síndrome de ovario poliquístico súper maltratado. Bueno, ni siquiera lo trataba, ¿no? Por eso le salía barba, por eso suben de peso, por eso se ven hasta más como más fornidas, porque es la acumulación de testosterona y la acumulación de factor de resistencia, factor de crecimiento similar en la insulina, que da resistencia a la insulina. Por eso la pacientita que tiene ovario poliquístico otra vez tiene hirsutismo, que es el bigotito aquí, la barba, el pelo. Puede llegar a tener acantosis nigricans, ¿no? Que es la de acá atrás del cuello. Puede ganar peso. Y aparte, ¿cómo van a ser sus ciclos menstruales? Completamente aberrantes, no tiene ningún orden.
¿Sí o no? Sí. Excelente, conste, ¿eh? Ya nada de que no me entiendo, ¿no? Ya se tienen que entender. Vamos bien hasta aquí. Aquí, y lo vamos a ver cuando acabemos esta parte de fisio, el tratamiento va a ser ¿con qué? Con métodos anticonceptivos. Porque ¿qué va a ser el método anticonceptivo? Lo vamos a ver más adelante. Va a cuadrar el ciclo menstrual. Entonces, no hay nada de que no te truenas. No, 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 no. Aquí haces lo que tienes que hacer. Y por eso el tratamiento del síndrome de ovario poliquístico se da con hormonas. Hasta aquí vamos bien. Entonces, este fue el ciclo ovárico. Vamos a ver el segundo ciclo, que sería... Ay, entonces son los 10. Ay, ya no sé en qué momento me preguntaron esto, no sé qué. Vamos a ver, entonces, ahora si se fue ciclo ovárico, vamos a ver el ciclo endometrial, que es el segundo más importante. También se mete mucho este ciclo hormonal a nivel anímico, ¿eh? Luego vamos a ver que hay algo que yo creo que ustedes conocen, que es el síndrome de tensión premenstrual, que ese es como que muy conocido y muy así. Hay otra cosa que se llama disforia. Y digamos que es un padecimiento psiquiátrico secundario a un mal control menstrual, que puede llevar hasta la depresión. Pero lo vamos a ver la próxima clase. Vean, para que vean que nosotros sí somos bien así. A cuestión hormonal. ¿O funciona o no funciona? La mujer no. Así, yo no lo digo, lo dice la ciencia. Otra vez voy a hacer mi tablita. Entonces, ya sabemos que esta es la ovulación, que esta es la primera mitad y esta es la segunda mitad, la fase progesterona, la fase, la fase estrogénica, la fase lútea, la fase folicular, la fase progestégena. Entonces, aquí voy a dibujar al endometrio. ¿Cuáles sean, número 1, las capas y número 2, los componentes del endometrio? La capa funcional y la capa basal. Muy bien. Entonces, ¿en qué capa va a afectar el ciclo menstrual? En la capa funcional. Es la que se va a ver más afectada. En esta primera mitad dijimos que ¿qué hormona dominaba? El El estrógeno. estrógeno. El estrógeno. Entonces, ¿qué le va a hacer el estrógeno al endometrio? Va a hacerlo crecer. Y conforme va creciendo, ¿quién está creciendo aquí abajito? Que tiene esta formita. Las helicinas. Las arterias helicinas y estas que dijimos que eran glándulas. Entonces, durante la primera parte del ciclo menstrual, que a esta le vamos a llamar fase proliferativa. Porque ¿qué le pasa al endometrio funcional? Prolifera, crece, se hace más ancho, más acolchonadito. Cuando llega la ovulación, ahora ¿qué hormona va a estar aquí dominando? La progesterona. ¿Y qué va a hacer la progesterona? La progesterona ya no va a permitir que crezca más. Lo poquito que está, ¿qué le va a hacer? Lo va a mantener. Es como de quédate aquí, quédate aquí, quédate aquí, quédate aquí, para que en el momento que llegue el ovocito fecundado, ¡puc!, te implantes aquí. ¿Sí o no?
Y aquí a quien va a estimular más es a estas glándulas y van a secretar un tipo de moco para acolchonar todavía más para cuando llegue el huevo cigoto, bueno, en este momento ya sería mórula. Entonces, la segunda parte del ciclo menstrual a nivel endometrial se llama fase secretora. Entonces, proliferativa y secretora. ¿Qué va a pasar en el día, bueno, 9 a 11 días después de que empezó a trabajar el cuerpo lúteo? Ya no está. Y en ese momento ni hay progesterona, ni hay estrógeno, ni hay FSH. ¿Y qué le va a empezar a pasar a esto? Va a degenerar. Y va a empezar a consumarse la menstruación. ¿Qué es la menstruación? Es la caída del endometrio funcional por una deprivación hormonal. Ya no tiene ninguna hormona que aguante ahí al endometrio y por ende se cae. ¿La caída de qué, perdón, doctor? La caída cíclica del endometrio funcional por una deprivación hormonal. Vamos bien hasta aquí. Volvemos al ejemplo del síndrome de ovario poliquístico. Bueno, no tanto. De alguien que es irregular. Todavía no tiene ovario poliquístico. Solamente es irregular como la fregada. ¿Qué pasa si, por ejemplo, si su reclutamiento es de, en lugar de ser de 8 días, es de 15? ¿Qué le va a pasar a ese endometrio? En lugar de ser un reclutamiento de 7 días, 8 es de 15. Va a quedarse igual, va a caerse antes, se le va a quedar viendo feo. ¿Se cae después? ¿Qué le hace el estrógeno al endometrio? ¿Hace que prolifere más? Entonces, si mi paciente tiene un ciclo menstrual de 45 días, ¿está más tiempo estimulada por el estrógeno o menos? Más. ¿Y cómo van a ser sus menstruaciones? ¿Va a sangrar mucho o va a sangrar poco? Mucho. Sangra mucho. Sangra mucho. Entonces, también por eso luego van a ver, o ya les pasó a ustedes, de que tienen, no menstruan un mes y el mes que viene, agárrense porque va a salir hasta lo que no. ¿Por qué? Porque si no sangró un mes y no están embarazadas, tuvieron más estímulo del estrógeno. Se hizo más grande la capa del endometrio y por ende cuando se descama más. ¿Sí o no? Sí, doctor. Estoy confiando en que no me están dando el avión, ¿eh? ¿Qué pasó, Daniela? Esto de la fase secretora tiene que ver con que dicen, es que creo que hay un como un método anticonceptivo, por decirlo así, en donde la mujer checa la mucosidad que saca, en donde se ve qué tan como flexible es, no sé cómo decirlo. Se llama el método de Billings, pero ese no es moco uterino, ese es moco cervical y vaginal. Este moco que se está secretando aquí no llega tan abajo. Entonces no tiene que ver con el método. O sea, sí tiene que ver, pero no es el que ves. Si pudieras meterte a ver el endometrio y ver cómo está el moco, quizás sí, pero el que te metes a ver es el del cérvix, que viene siendo parte del endometrio. O sea, forma parte de, pero no es por completo. Ajá. Aquí entran, ¿qué día empieza y termina la caída del endometrio funcional? Depende de la mujer. Está la deprivación hormonal
Y no es que se apague y automáticamente se caiga todo. No, se apaga y poco a poco se va cayendo. Por eso vamos a ver la próxima clase que la menstruación no debería ser de jalón, es una curva así. Conforme se va descamando, se va sangrando poquito a poquito. No es que es 1, 2, 3, que sangre, no. Es poco a poquito que va saliendo. Hasta aquí vamos bien. Sí, doctor. Entonces, ya para no borrar esto, ya vimos ciclo endometrial, que era el más complicado, el segundo más complicado. Ya los demás son de bajadita. Ya ahorita Daniela, que entró al rescate para pensar que no me están dando el avión, vamos a ver el siguiente, que sería el ciclo cervical. Y el ciclo cervical va a ser en referencia al moco cervical, que es el que me preguntaba Daniela. El moco cervical va a ser obviamente dado por el cervix, pero este no tiene la función de que acolchone al ovocito, porque no va a llegar hasta ahí. ¿Para qué me va a servir? No. Bueno, sí me sirve. ¿Para qué va a servir el moco cervical? ¿Qué es lo que anda buscando? Está en el cervix, desde el orificio cervical interno hasta el orificio cervical externo. ¿Para qué va a servir? Para lubricar. Más que lubricar, tienes la idea, para permitir el paso de quiénes. De los Las espermatozoides. Los espermatozoides. Entonces vamos a ver que en la primera mitad ya no tiene nombre propio. Ya le podemos llamar en la fase proliferativa, en la fase lútea, ya no tiene nombre propio el cervix. Entonces, en la primera mitad, ¿cómo va a ser el moco cervical? Va a decir, vente esperma, pásate, las puertas están abiertas. Entonces, ¿qué características físicas tiene que tener ese moco cervical? Ahora sí, Daniela. Bueno, tiene que tener un pH alcalino, ¿no? Ok, bueno, pH, ok, sí, está bien. ¿Qué más? Tiene que ser como flexible y creo que es más transparente que como blanquecino. Un blanquecino no, pero sí es transparente. Entonces, es transparente y para decir permeable sin que ponga permeable, le vamos a decir filante. Entonces, en ese método, que es el método de Billings, ¿qué pasaba? Agarraban, se tentaban el introito vaginal, sacaban un poquito de moco cervical y lo estiraban. Eso es filencia o filancia, no sé cómo se llama. Si era filante, ¿qué quiere decir? Que pueden hacer la liga muy ancha. Y si es poco filante, es aquí. Es como cuando juegan con jabón y estiran el jabón hasta ver qué tan largo se puede hacer la bomba. Es la misma idea. Entonces tiene que ser un moco transparente, un moco filante. Este permite el paso. Este, digamos, que sería el único flujo vaginal que no es malo. Porque luego las pacientes te llegan de, es que doctor, tengo flujo vaginal. A ver. El flujo vaginal, a lo mucho sería este. Y es un flujo transparente que no pica, que no arde y que no huele. Si pica, arde, huele o no es transparente, eso es una infección vaginal. Y hablando de infecciones, ¿qué creen que también pueda pasar por aquí aparte de los espermas? Bacterias. Bacterias, hongos, etcétera. Entonces, en esta parte del ciclo puede haber mayor incidencia de cervicovaginitis. Que no precisamente tienen que ser de transmisión sexual, pueden ser de transmisión no sexual. Porque la vagina tiene algo que se llama microbiota. Antes se le llamaba flora, pero el término correcto es microbiota. ¿Y qué pasa? Se pueden llegar a descontrolar y pueden llegar a infectar de más.
Y ahora, de este lado, ¿cómo creen que sea el moco cervical? Blanco. No es bueno decir, bueno, blanco. Pero que no huela, blanco. Va a ser como Permite No el filante. no filante. Y este no permite el paso de espermatozoides y también algunos de ¿qué? De bacterias, entre otros. Entonces, en el método de Billings, que es el que estaba comentando Daniela, lo que estaban buscando era la filencia y el color del moco. Es un método que se usaba, sí, se usaba en la época de los 1700, ahorita ya no tiene validez. Ahorita ya está el condón masculino, el femenino, ya están las hormonas, ya están otros métodos que son más mejorcillos. Hasta aquí, ¿dudas de el cervix? No, doctor. No, doctor. Entonces nos vamos a acabar con lo que vendría siendo, si fue cervical, el ciclo vaginal. El vaginal, cada vez que vayamos avanzando, va a ser más sencillo. ¿Qué creen que le cambia a la vagina? El grosor. El grosor, vientos. ¿Se acuerdan de las células de la vagina? Sí, doctor, son superficiales, intermedias para basales y basales. Entonces, aquí, en el momento de la proliferativa, ¿la vagina qué quiere? Bueno, la vagina ¿para qué se prepara? ¿Para que entre o para que no entre? Para que entre. Entre, ¿no? La penetración para que sea un embarazo, pues tendría que ser en la fase proliferativa. Entonces, aquí la vagina lo que tiene es de que está hipertrofiada las células superficiales. Y acá la que va a estar hipertrofiada son las células intermedias, que son las que están abajito. Entonces, básicamente, entre el moco cervical y entre la vagina que está más preparada, la relación sexual en la mujer que está en el ciclo, en la parte proliferativa, incluso puede llegar a tener más relaciones sexuales sin que le lastime, sin que saque chispas, literalmente. Y en la fase lútea, pues como tiene menos filencia, tiene menos células, sí puede tener relaciones, pero a lo mejor después de ciertos encuentros sexuales ya le arde porque ya no tiene lubricación adecuada. No sé si me explico. Pero también esto es mucho como de la mujer y de su perspectiva y sensación. No es para todas. Hasta aquí, ¿dudas?